No vales nada. Las palabras de Isaías se clavaron como astillas de hielo en el corazón de Marilena, mientras la lluvia golpeaba violentamente contra las ventanas. Aquel día, el cielo lloraba con ella. Sus lágrimas se mezclaban con las gotas que se colaban por el techo mal sellado de aquel apartamento que habían jurado transformar en un hogar. ¿Cómo puedes hacerme esto después de 3 años juntos?, susurró ella, con la voz quebrada, sosteniendo entre sus temblorosas manos la foto de su abuela. Isaías la miró con aquellos ojos ámbar que una vez la habían hecho soñar, ahora convertidos en 2 pozos de desprecio y ambición. Te di 6 meses, Marilena. 6 meses. Necesitaba ese dinero para la inversión que cambiaría nuestras vidas. Me prometiste la herencia de tu abuela. Sus palabras resonaban contra las paredes desnudas, mientras arrojaba su ropa en una maleta de cuero fino, regalo del último aniversario que Marilena había pagado vendiendo su colección de libros antiguos. La abuela Dolores había muerto lentamente, consumida por una enfermedad que devoró no solo su cuerpo, sino también los ahorros de toda una vida. Marilena había gastado hasta el último centavo en tratamientos, medicinas y cuidados paliativos. Lo único que quedaba era la pequeña casa de campo, aquella donde habían grabado sus iniciales en el viejo roble del jardín cuando ella tenía apenas 6 años. «No puedo vender la casa, Isaías, se lo prometí», suplicó Marilena, pero sus palabras se perdieron cuando él cerró la maleta con un golpe seco que pareció marcar el final definitivo. Siempre fuiste así, Marilena, llena de promesas vacías y sentimentalismos inútiles. Necesito a alguien que camine hacia el futuro, no que se aferre al pasado. Isaías se detuvo en el umbral de la puerta, el anillo de compromiso brillando por última vez entre sus dedos antes de lanzarlo sobre la mesa. Encuentran a alguien que se conforme con tan poco. Exactamente 23 días después, mientras Marilena aún dormía abrazada a la almohada que conservaba el aroma de su colonia, las notificaciones de su teléfono estallaron con imágenes de la boda de Isaías y Constanza Valdés, la heredera de un imperio empresarial cuya dote incluía precisamente lo que él tanto anhelaba: capital para sus ambiciosos proyectos. Cada fotografía, cada sonrisa fingida, revelaba la cruel verdad que Marilena ahora entendía con dolorosa claridad. Nunca había sido amor, solo había sido una inversión fallida. Los meses siguientes fueron una oscura procesión de días vacíos para Marilena. El apartamento, antes demasiado pequeño para 2, ahora parecía un abismo infinito. Las paredes guardaban ecos de promesas rotas, mientras ella intentaba reconstruir los fragmentos de su dignidad. «Tienes que comer algo, por Dios», insistía Luciana, su única amiga que permaneció cuando los demás tomaron partido por el carismático Isaías. Aquella tarde, sentadas entre cajas a medio desempacar en el diminuto estudio que Marilena ahora podía permitirse, Luciana dejó caer una revista sobre la mesa. «Mira esto, y luego dime si vale la pena seguir sufriendo por ese desgraciado». El reportaje mostraba a Isaías y Constanza en su nueva mansión. El empresario emergente y su esposa inauguran su nueva firma consultora. La sonrisa de Isaías parecía tan perfecta como falsa, pero fue otro detalle el que capturó la atención de Marilena: el broche familiar de su abuela Dolores, aquel que había desaparecido misteriosamente semanas antes de la ruptura. Ahora adornaba el elegante vestido de Constanza. Ese broche es de mi abuela», murmuró Marilena, sintiendo como una inesperada chispa de indignación comenzaba a arder donde antes solo había autocompasión. «No es lo único que te robó», respondió Luciana, deslizando sobre la mesa una carpeta. «Trabajé 3 semanas extra en el registro notarial para conseguir esto». El negocio que tanto mencionaba Isaías estaba a punto de quebrar cuando te conoció. Los inversionistas se habían retirado por irregularidades. Necesitaba dinero rápido y limpio para salvarlo. Las manos de Marilena temblaron al revisar los documentos. No solo había sido abandonada, sino utilizada desde el principio. Todo había sido calculado.
El encuentro casual en la cafetería cerca de la oficina del abogado donde se leería el testamento de su abuela, las preguntas aparentemente inocentes sobre su herencia, incluso la romántica propuesta de matrimonio exactamente un día después de que ella mencionara el monto aproximado que recibiría. ¿Por qué me muestras esto ahora?, preguntó Marilena con voz quebrada. Porque finalmente estás lista para verlo, respondió Luciana, y porque acaba de llegar esto a la oficina. Le entregó un sobre con el membrete del bufete de abogados donde trabajaba. Están investigando a Isaías por fraude financiero. Aparentemente, la familia de Constanza descubrió algunas inconsistencias en sus negocios. Se rumorea que el matrimonio está al borde del colapso. Esa noche, mientras la lluvia volvía a golpear su ventana como un recordatorio del día que lo perdió todo, Marilena abrió el pequeño cofre donde guardaba los últimos recuerdos de su abuela. Entre fotografías amarillentas y cartas perfumadas con lavanda, encontró el último regalo que Dolores le había entregado: un antiguo diario con tapas de cuero desgastado y un sobre sellado con cera roja. «Para cuando estés lista para seguir adelante», decía la temblorosa caligrafía de su abuela en el exterior. El sobre contenía una llave oxidada y una nota escrita con la caligrafía temblorosa de su abuela. «Querida nieta, algunos tesoros no son de oro, pero brillan más cuando se necesitan». Marilena reconoció inmediatamente aquella llave. Pertenecía al viejo armario empotrado en la casa de campo, aquel que siempre había permanecido cerrado bajo la estricta advertencia de Dolores. Con el corazón latiendo aceleradamente, Marilena condujo hasta la casa familiar al amanecer. El rocío cubría el jardín abandonado, mientras ella avanzaba por el sendero de piedras irregulares. La casa seguía ahí, resistiendo al tiempo como una anciana orgullosa que se niega a inclinarse ante las adversidades. El armario crujió al abrirse, revelando su secreto cuidadosamente guardado. Una colección de documentos antiguos, fotografías de época, y lo más sorprendente, un certificado de propiedad de terrenos que Marilena jamás había escuchado mencionar. Según los papeles, su abuela era propietaria de varias hectáreas en una zona que ahora, después de décadas de expansión urbana, se había convertido en un área de alto valor comercial. «¿Cómo es posible?», susurró Marilena mientras revisaba los documentos con manos temblorosas. Entre los papeles encontró una carta fechada apenas un mes antes del fallecimiento de Dolores. «Mi querida Marilena, he guardado este secreto durante décadas, esperando el momento adecuado. Este terreno fue comprado por tu abuelo con los ahorros de toda nuestra vida, cuando nadie creía que valdría algo. Las personas verdaderas valoran lo que tienen sin saber lo que vale. Quienes solo ven el precio nunca entenderán el valor. Confío en que sabrás distinguir entre quienes te quieren por lo que tienes y quienes te quieren por lo que eres». 3 días después, Marilena se reunió con Salvador Quintero, un prestigioso abogado recomendado por Luciana. El hombre, de cabello canoso y mirada penetrante, revisó los documentos con minuciosidad profesional. «Estos terrenos valen una fortuna en el mercado actual», confirmó finalmente, quitándose las gafas de lectura. «Pero hay algo más interesante aquí», señaló un nombre en uno de los documentos más antiguos. Construcciones Valdés solicitó permisos hace 5 años para desarrollar un centro comercial exactamente en esta zona, pero fueron rechazados por no poseer la totalidad de los terrenos. Les faltaba precisamente esta parcela. Marilena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Valdés? ¿Como Constanza Valdés?». Salvador asintió lentamente. «La misma familia. Y según mis fuentes, Isaías Mendoza fue contratado inicialmente como intermediario para localizar a los propietarios de las parcelas restantes. Una de ellas era la de su abuela». En ese momento, todo cobró un terrible sentido. Isaías nunca había buscado el dinero de la herencia. Lo que realmente quería era que Marilena vendiera la casa familiar para acceder a los documentos del terreno. Al fracasar, había encontrado un camino más directo hacia su objetivo.
casarse con la hija del desarrollador. Esa misma tarde, mientras caminaba sin rumbo procesando la revelación, Marilena pasó frente al restaurante donde alguna vez Isaías le había propuesto matrimonio. A través de los ventanales, pudo verlo sentado en la misma mesa, discutiendo acaloradamente con quien reconoció como el padre de Constanza. Sus gestos tensos y el rostro enrojecido revelaban que las cosas no iban bien. Durante las semanas siguientes, Marilena experimentó una transformación. La mujer que había pasado meses sumida en la autocompasión, ahora caminaba con determinación renovada. Junto con Salvador, desarrolló un plan meticuloso para asegurar legalmente los terrenos heredados y explorar sus opciones. Construcciones Valdés ha presentado una nueva solicitud para el proyecto comercial, explicó Salvador mientras extendía planos arquitectónicos sobre su escritorio. Están desesperados por comenzar antes de fin de año o perderán a sus principales inversionistas. Marilena observó los documentos con atención. Y siguen sin poder avanzar sin mi terreno. Exactamente. Han intentado todo. Ofertas a precios inflados, presión legal, incluso algunos métodos cuestionables. Salvador la miró fijamente. Ten cuidado, Marilena. No estamos jugando con aficionados. Esa misma tarde, mientras reorganizaba la casa de su abuela, Marilena encontró una fotografía que nunca había visto. Su abuelo, un hombre de aspecto humilde pero digno, estrechando la mano de un elegante caballero frente a los terrenos ahora en disputa. Al reverso, una inscripción. Con Eduardo Valdés, después de rechazar su oferta. Un hombre íntegro vale más que cualquier precio. El abuelo de Constanza, murmuró Marilena, sintiendo cómo las piezas encajaban en un rompecabezas intergeneracional. 3 días después, mientras salía de una reunión con un grupo de desarrolladores interesados en asociarse con ella, Marilena se encontró cara a cara con Constanza en el vestíbulo de un hotel de lujo. La esposa de Isaías lucía visiblemente demacrada, sin el brillo que exhibía en las fotografías de revista. «Te reconocí de inmediato», dijo Constanza, con una voz que delataba agotamiento. «La mujer que estuvo antes que yo». «Creo que no tenemos nada que hablar», respondió Marilena intentando seguir su camino. «Te equivocas», insistió Constanza, sujetándola suavemente del brazo. «Necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde para ambas». En la cafetería del hotel, bajo la suave música ambiental que garantizaba privacidad, Constanza reveló su propia pesadilla: un matrimonio controlador, un esposo que había dilapidado gran parte de su fortuna familiar en inversiones dudosas, y un padre al borde de desheredarla por su mala elección. «Isaías nunca te mencionó», confesó Constanza mientras jugueteaba nerviosamente con su taza. «Descubrí tu existencia cuando encontré esto entre tus cosas». Deslizó sobre la mesa una fotografía arrugada donde Marilena e Isaías sonreían frente a la casa de campo. «También encontré planos de tu propiedad y documentos sobre los terrenos». Al confrontarlo, simplemente dijo que eras una ingenua que no supo aprovechar su oportunidad. Su voz se quebró. Que yo había sido más inteligente al darle lo que necesitaba. Marilena sintió una mezcla de compasión y vindicación. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque van a arruinar a mi familia», respondió Constanza con amargura. «Ha falsificado la firma de mi padre en documentos de préstamo, utilizando nuestras propiedades como garantía. Cuando todo explote, perderemos todo, y para entonces, él ya habrá desaparecido con el dinero». Al salir del hotel, Marilena respiró profundamente el aire fresco de la tarde. El cielo amenazaba tormenta, igual que aquel día cuando Isaías la abandonó. Pero esta vez, ella no se sentía indefensa ante la tempestad que se avecinaba. La oficina de Construcciones Valdés ocupaba los 3 últimos pisos de un imponente edificio de cristal. Marilena ajustó su traje sastre, mientras el ascensor ascendía silenciosamente. En su maletín llevaba una propuesta que había preparado minuciosamente con Salvador y un grupo de inversionistas éticos.
Señorita Arellano, el señor Valdés la recibirá ahora, anunció la asistente con gesto profesional, conduciéndola hacia una amplia sala de juntas donde Armando Valdés la esperaba. El hombre, de unos 60 años y expresión severa, se levantó para recibirla. «Agradezco que haya aceptado reunirse conmigo», comenzó Marilena con voz serena. «La curiosidad puede más que el recelo, señorita», respondió Valdés secamente. «No todos los días la propietaria del terreno que ha bloqueado mi proyecto durante años solicita una reunión, especialmente cuando resulta ser la ex prometida del esposo de mi hija». Marilena sonrió levemente. «Las coincidencias de la vida, señor Valdés». Cuando estaba a punto de presentar su propuesta, la puerta se abrió abruptamente. Isaías entró con paso decidido, pero se detuvo en seco al reconocerla. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con una mezcla de sorpresa y desprecio. «Negocios», respondió Valdés fríamente, «algo que aparentemente has olvidado cómo hacer honestamente». El rostro de Isaías palideció. Marilena comprendió que Constanza había hablado finalmente con su padre. «Señor Valdés», continuó Marilena, ignorando deliberadamente a Isaías, «mi propuesta es simple. Una asociación equitativa para desarrollar los terrenos. Mi parte incluye un centro comunitario en honor a mi abuela, quien siempre creyó en devolver a la comunidad». Extendió los documentos que revelaban no solo su plan de desarrollo, sino también pruebas detalladas de las manipulaciones financieras de Isaías, obtenidas gracias a la colaboración de Constanza. «Fascinante», murmuró Valdés mientras revisaba los papeles. «Parece que subestimé a la nieta de Dolores Arellano. Tu abuela también me sorprendió en su momento, cuando se negó a vender a pesar de necesitar el dinero para tratamientos médicos. Algunas cosas valen más que el dinero, señor Valdés». «Esto es absurdo», interrumpió Isaías, intentando recuperar el control. «Ella no tiene la experiencia ni los recursos para un proyecto de esta magnitud». «Pero yo sí», respondió una voz desde la puerta. Constanza entró con paso firme, acompañada de Salvador. «Y prefiero asociarme con alguien que tiene principios que seguir casada con alguien que no los conoce». La reunión transcurrió durante horas. Cuando finalmente concluyó, Armando Valdés había aceptado la propuesta de Marilena. Constanza había presentado formalmente su demanda de divorcio, y la policía esperaba en el vestíbulo para interrogar a Isaías sobre las acusaciones de fraude financiero. Mientras Isaías era escoltado hacia el ascensor entre susurros y miradas de los empleados, Marilena se acercó por última vez a quien una vez había amado. «Te equivocaste aquel día», le dijo con voz tranquila pero firme. «Valgo mucho más de lo que jamás imaginaste». En el bolsillo de su chaqueta, discretamente deslizó un sobre. «Cuando estés listo para entender lo que realmente perdiste, ábrelo». 6 meses después, Marilena contemplaba el amanecer desde la ventana de su nueva oficina. El proyecto conjunto con los Valdés avanzaba a buen ritmo. Los cimientos del centro comunitario, Dolores Arellano, ya se alzaban donde antes solo había terreno baldío. Aquella mañana tenía una cita que había postergado durante semanas. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Luciana, ahora directora legal del proyecto, mientras le entregaba un café. «Nadie te culparía si decides no ir». Marilena sonrió con serenidad. «Necesito cerrar este capítulo, por mí, no por él». El centro penitenciario donde Isaías esperaba su juicio por múltiples cargos de fraude era un edificio gris y desolador. Tras los procedimientos de seguridad, Marilena fue conducida a una sala de visitas donde Isaías ya la esperaba. El hombre que había visto por última vez en un elegante traje italiano ahora vestía el uniforme de los reclusos. Su rostro, antes radiante de confianza, mostraba las marcas del insomnio y la preocupación. «No esperaba que vinieras», dijo él, evitando su mirada. «¿Vienes a regodearte?» «Te equivocas nuevamente», respondió Marilena con calma. «Vine a preguntar si abriste el sobre». Isaías levantó la mirada sorprendido.
Luego asintió lentamente. «Lo tengo aquí». Sacó el sobre arrugado del bolsillo de su uniforme. «¿Una página del diario de tu abuela? ¿Por qué me diste esto? ¿Lo leíste realmente?» Isaías desplegó el papel amarillento donde la caligrafía de Dolores relataba su encuentro con Eduardo Valdés décadas atrás. «Hoy rechacé la oferta más tentadora de mi vida». Eduardo Valdés, con su traje impecable y sus promesas de riqueza, parecía no entender que esta tierra no representa solo un valor económico para nosotros. Le expliqué que estos terrenos fueron el sueño de mi esposo, el lugar donde planeamos construir un futuro para nuestra familia. Valdés me miró con una mezcla de frustración y, sorprendentemente, respeto. «Señora Arellano», me dijo antes de marcharse, «pocas veces he conocido a alguien que valore tanto algo que no puede contarse en dinero. Algún día, quizás, entenderé por qué». «La historia se repite», murmuró Marilena. «Eduardo Valdés aprendió esa lección eventualmente. Me pregunto si tú también lo harás». «Es demasiado tarde para lecciones», respondió Isaías con amargura. «Lo he perdido todo». «Te equivocas», dijo Marilena levantándose. «Perdiste todo el día que confundiste el valor con el precio. El día que decidiste que el dinero valía más que el amor verdadero». Antes de marcharse, Marilena dejó sobre la mesa un pequeño objeto. El broche de su abuela que Constanza había devuelto con una disculpa sincera. «Esto pertenece a mi familia, y ahora sé que tú nunca fuiste realmente parte de ella». Al salir del centro penitenciario, Marilena respiró profundamente. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que prometía días mejores. Su teléfono vibró con un mensaje de Armando Valdés, confirmando la aprobación final de los permisos para el centro comunitario. Junto al mensaje, una nota personal. «Mi padre estaría orgulloso de ver cómo terminó esta historia. Yo lo estoy». Mientras conducía de regreso a la oficina, pasó frente a la pequeña casa de campo de su abuela. Detuvo el coche por unos instantes y contempló el viejo roble donde, décadas atrás, una niña había grabado sus iniciales. Ahora, junto a ese árbol, se alzaría un centro que ayudaría a innumerables familias. 2 años después, el Centro Comunitario Dolores Arellano abría sus puertas en una ceremonia que reunió a toda la comunidad. El edificio, con su arquitectura que combinaba armoniosamente lo moderno y lo tradicional, se alzaba majestuoso junto al antiguo roble que había sido preservado como símbolo de resistencia y continuidad. Marilena, elegante en un vestido azul celeste, cortó la cinta inaugural mientras los aplausos resonaban a su alrededor. A su lado, Armando Valdés y su hija Constanza compartían el momento de orgullo. La joven, recuperada del amargo episodio de su matrimonio, ahora dirigía la fundación benéfica asociada al centro. «Tu abuela estaría inmensamente orgullosa», comentó Armando mientras recorrían las instalaciones. «Y mi padre seguramente estaría sorprendido de ver a un Valdés y una Arellano colaborando después de tantas décadas». «Las rivalidades familiares solo tienen el poder que les otorgamos», respondió Marilena con una sonrisa. «Prefiero construir puentes que perpetuar muros». En el corazón del centro, un mural mostraba fotografías históricas del barrio. En una esquina discreta, una imagen en sepia mostraba a Dolores y Eduardo Valdés, adversarios comerciales pero finalmente unidos en un reconocimiento mutuo de valores más profundos que el dinero. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan, Marilena se quedó sola en el jardín trasero del centro. Se sentó en un banco junto al roble centenario y sacó un sobre amarillento del bolsillo de su vestido. La última carta que su abuela le había escrito, aquella que había guardado para momentos de duda. Mi querida Marilena, si estás leyendo esto, es porque has encontrado tu camino después de la tormenta. La vida tiene maneras misteriosas de enseñarnos nuestro verdadero valor. A veces necesitamos perder algo valioso para descubrir lo invaluable que somos. No te arrepientas de haber amado.
incluso si ese amor no fue correspondido como merecías. El corazón que sabe dar sin calcular el retorno siempre encontrará, eventualmente, un lugar donde su generosidad sea apreciada en su justa medida. Una lágrima rodó por la mejilla de Marilena mientras guardaba nuevamente la carta. El dolor del abandono y la traición se había transformado, con el tiempo, en un aprendizaje profundo sobre su propio valor y fortaleza. Una lección costosa, pero necesaria, murmuró para sí misma. Al día siguiente, mientras revisaba el periódico en su oficina, una pequeña nota en la sección de sociales llamó su atención. Isaías Mendoza, ex empresario condenado por fraude, obtiene libertad condicional tras mostrar arrepentimiento y completar programas de rehabilitación. Junto a la noticia, una fotografía mostraba a un hombre visiblemente envejecido, con una expresión de genuina humildad que Marilena jamás había visto en él durante sus años juntos. Según el artículo, Isaías había solicitado trabajar como voluntario en programas de educación financiera ética para jóvenes. Marilena cerró el periódico con serenidad. No sentía ni alegría ni rencor, solo la tranquila certeza de que, a veces, el karma no necesita de nuestra intervención para completar su ciclo. El tiempo, ese juez imparcial, había puesto a cada uno en su lugar. Esa tarde, mientras inauguraba la primera clase de educación financiera para familias de bajos recursos en el centro comunitario, Marilena compartió una reflexión que resumía su viaje personal. El verdadero valor de una persona nunca se mide por lo que posee, sino por aquello a lo que no renunciaría ni por todo el oro del mundo. En el auditorio, entre el público anónimo, un hombre de aspecto humilde escuchaba atentamente sus palabras, sosteniendo en sus manos un sobre desgastado que había llevado consigo como un recordatorio constante de la lección más importante de su vida.